¿Por qué es importante saber uno quién es y con qué ideas llega cuando lee la Biblia? Nadie llega a ningún texto sin ideas previas. Hoy observaremos cómo eso condicionará inevitablemente nuestra comprensión de los textos que leemos. Hola, soy Dionisio Bailer. En esta serie de vídeos estoy dando lectura a mi libro que se titula Hablar sobre Dios desde la Biblia. En este segundo capítulo, de 5 temas, vamos a explorar algunas de las consecuencias prácticas, morales o éticas que vienen de relacionarnos con el Dios de la Biblia y de descubrir cómo es Él. Pero primero, en esta sesión inicial, vamos a explorar la importancia y las consecuencias de asumir una perspectiva confesional cuando leemos los textos bíblicos. Durante siglos fue frecuente, casi se diría que habitual, asumir un posicionamiento de imparcialidad u objetividad en la labor teológica y en el estudio bíblico. Desde que la teología se concibe como una disciplina académica equiparable a las demás ciencias del saber humano, quien mejor consigue dar una impresión de imparcialidad objetiva, movido tan solamente por el interés en descubrir la verdad, más parecerá estarse pronunciando con autoridad. Es una actitud harto curiosa, en la medida que nuestra fe pretenda estar en continuidad con la fe bíblica, puesto que los autores bíblicos no solo confesaban su parcialidad, sino que la predicaban. No decían que la suya fuera la única posición lógica y coherente, sino que Dios había intervenido en sus vidas, soberanamente, desbordando todo lo que pensaban saber y conocer hasta entonces. No recomendaban su verdad por ser fruto de una larga y erudita reflexión teológica, sino porque ardía en sus corazones. Desde el último cuarto del siglo XX ha habido un cambio de temperamento, no solo en la teología, sino en todas las áreas del saber humano, donde se reconoce por fin la importancia del individuo que realiza cualquier estudio o análisis. Cada persona hace las preguntas que considera importantes y en las respuestas obtenidas decide cuáles cosas son importantes y dignas de destacar. Ante un balón de fútbol, algunos preguntarán si está hinchado, otros preguntarán si tiene el diámetro y peso reglamentarios, otros preguntarán a qué hora empieza el partido. Y alguno se preguntará de qué material está hecho. Y si está hecho de cuero, solo a muy pocos se les ocurrirá opinar que ponerse a patear de un lado a otro un objeto hecho con la piel de un animal parecería indicar muy poco respeto por la vida. Todo esto y mucho más es posible indagar y a la postre reflexionar a partir de un balón de fútbol. Tantas más cosas es posible indagar y reflexionar, opinar, cuestionar y debatir en relación con Dios y con la Biblia, algo infinitamente más complejo que un sencillo balón de fútbol. Y toda esta rica variedad de preguntas y reflexiones serán siempre íntimamente personales, aunque muchas veces conectarán también con el interés y la reflexión de los demás. En este segundo grupo de 5 temas, entonces, entraremos a ver cómo hablar de Dios nos obliga a hablar del prójimo, desde que no se puede amar a Dios sin amar al prójimo. Pero si vamos a hablar de moral o ética, es importante mostrar nuestras cartas en cuanto a cómo entendemos cada cual la vida. Toda teología
incluso, tal vez especialmente, la teología que disimula sus intereses y pretende ser normativa, neutral y universal, conlleva determinadas exigencias de conducta cristiana. Pero en ese posicionamiento, con la autoridad que le confiere esa presunta objetividad, suelen esconderse intereses manipuladores y autoritarios contrarios al Espíritu de Cristo. Por eso, esta primera sesión sobre cómo respondemos a la lectura de la Biblia tendrá a primera vista toda la apariencia de ser una desviación de nuestra meta. Parecerá una salida tangencial que nada tiene que ver con nuestro cometido de hablar sobre Dios desde la Biblia, porque me veo obligado a realizar un breve ejercicio de autobiografía para poner sobre la mesa las convicciones previas que traigo yo al estudio de la Biblia. Tengo que identificarme por pura honestidad, identificarme como persona con mis experiencias y convicciones en particular, y también como exponente de una confesión evangélica en particular, y dentro de una tradición teológica, con sus perspectivas y convicciones fundamentales particulares. El propósito de esta identificación no es universalizar mi sesgo anabautista o menonita, ni mi posicionamiento teológico personal. Todo lo contrario, dejo claro la particularidad de esta, mi manera de entender la teología. Dejarlo claro es declarar libre a cada lector y lectora para desarrollar sus perspectivas propias a manera de diálogo y a veces de contraste y en contradicción con las mías. Desde luego, yo creo que es universalmente legítimo lo que sostengo, si no, no lo sostendría. Y me sentiría halagado de que otros me dieran la razón. Pero me niego a utilizar la posición de privilegio que me otorga la página impresa como palanca para exagerar la fuerza persuasiva de mis argumentos. Y por el mismo motivo me niego a presentarlos como una teología neutral y objetiva, como la única teología posible para personas inteligentes o que de verdad aman a Dios. Podría hacerlo y es posible que algunos lectores no cayeran en la cuenta de estar siendo manipulados. Pero entiendo que la propia Biblia, al presentar sus razonamientos teológicos como narraciones y diálogo, donde se avanza a tientas por la fe, hace de modelo para una teología confesional y doxológica más que monolítica e irresistible. Confesional porque se expresa como una confesión de fe personal o en todo caso la fe de una comunidad creyente concreta. Y doxológica porque expresa un posicionamiento propio de alabanza y adoración. Me confieso ante todo discípulo de Jesús. Siendo todavía niño, sentí que debía apropiar para mí personalmente la fe evangélica de mis padres y de mis abuelos. Un predicador que visitaba nuestra comunidad para realizar una campaña de evangelización habló sobre el texto de Apocalipsis 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sentí entonces que debía responder afirmativamente a esa invitación. Los que levantamos la mano indicando nuestro asentimiento, fuimos invitados al concluir la reunión a pasar a un salón aparte, donde hablaron con cada cual
personalmente. Viéndome muy niño, el evangelista me preguntó si sabía a qué me estaba comprometiendo, y le dije honestamente que no tenía la más remota idea. Me hizo el favor de no reírse de mí, limitándose a orar y dejarme marchar a jugar con mis amigos. Algunos años más tarde, siendo ya adolescente, recibí por correo una serie de folletos explicando la enseñanza de Jesús y de mi iglesia acerca del amor al prójimo y el rechazo de la violencia y la guerra. Estaban impresos en inglés y me venían desde Estados Unidos, de parte de la iglesia menonita. Estábamos a principios de los años 60 y empezaba a fraguarse en aquel país la guerra de Vietnam. La iglesia menonita, de honda y larga convicción inconformista y no violenta, preparaba con estos folletos a los chicos que en pocos años habíamos de hacer frente a la maquinaria bélica del país más poderoso de mi generación. Aquel encuentro con las enseñanzas sencillas e inequívocas del Sermón del Monte, seguidas del testimonio de más de 4 siglos, ahora ya casi medio milenio, de resistencia tozuda contra la propaganda bélica de los diversos países donde habían vivido los menonitas, me causó una profunda impresión. A mí me habían enseñado a amar a Jesús y a identificarme con las historias bíblicas, sintiéndolas como la propia historia de mis antepasados. Me habían inculcado además principios de moralidad personal, hábitos de pureza e integridad en mi conducta que jamás abandonaría. Pero ahora tenía un nuevo encuentro con Jesús, un Jesús mucho más inquietante y revolucionario, que no solo salvaba almas del pecado para el cielo, sino que tenía un proyecto político para toda la sociedad de los que nos apuntábamos a seguirle: el reino de Dios. Ante la belleza de ese proyecto revolucionario y ese reino diferente, se esfumó el poder de todos los reclamos nacionalistas que había mamado yo de la sociedad a mi alrededor. Yo era hasta cierto punto el fruto de la adoctrinación nacionalista más o menos fascista de las de las escuelas argentinas de mi generación. Como mis padres eran estadounidenses y viví un par de años en Estados Unidos en mis años formativos, también había mamado el nacionalismo norteamericano, no menos fervoroso, de la Guerra Fría, con todas sus pesadillas acerca del auge del comunismo internacional. Estas cosas no las aprendí de mis padres, sino que me entraron por ósmosis del mundo en que vivíamos. Pero captó mi imaginación la visión de una sociedad alternativa, una ciudad asentada sobre un monte, una nación de los escogidos de Dios, una nación dedicada a la paz y al perdón, donde habíamos forjado arados de nuestras espadas y podaderas de nuestras lanzas, y ya no nos entrenábamos para la guerra, aunque nos persiguieran por ello hasta la muerte. Después de leer aquello, corrí donde mis padres y les pregunté que si también creían esto. Y cuando me dijeron que desde luego que sí, que a fin de cuentas esa era la doctrina de la iglesia evangélica menonita, recuerdo que me enfadé con mi padre, porque nunca le había oído predicar aquello, sino tan solo la salvación personal de almas individuales. Sospecho que fui demasiado duro con mi padre. Tal vez hasta ese momento yo no había estado captando como era debido lo que él predicaba. Con 20 o 21 años de edad, movido a la curiosidad por los testimonios de personas que hablaban del bautismo del Espíritu Santo,
me di cuenta que anhelaba profundamente la cercanía y presencia continua de Dios, que se vivía en lo que conocíamos como el movimiento carismático en los años 60. Me di cuenta que era cierto que la iglesia que describe el Nuevo Testamento, más que una religión que se ajustaba mecánicamente a un libro sagrado, era comunidades guiadas por el soplo sorprendente del Espíritu. En cuanto a mí, hacía frente a la perspectiva más o menos inminente de ir a la cárcel por negarme a colaborar con el sistema militar estadounidense. Leí en 1 Corintios 14 que si bien los otros dones del Espíritu edifican a los demás, el de lenguas solamente sirve para edificar a uno mismo. ¿Qué mejor don que ese entonces para llevarme conmigo a la cárcel? Pedí a Dios que me llenara y me obligué a dejar de orar en castellano y probé a soltar mi lengua, a balbucear sonidos desconocidos. Para mi sorpresa, mi alabanza empezó a fluir entre lágrimas de un gozo indecible, inefable, en una lengua que de dulce y bella me pareció que tenía que ser angelical. Como a la postre me libré de la cárcel, a veces he dicho riendo que el Señor me llevó al huerto con aquel razonamiento para ahondar su intimidad conmigo. Estudiaba a la sazón con unas personas que dejaron una marca imborrable en mi manera de entender el Evangelio y de hacer teología. John Howard Yoder, Millard Lind, C. Norman Krauss, C.J. Dick, Willard Swartley, Jacob Enns, Gertrude Roten, John S. Oyer, J.R. Burkholder, Clarence Bauman, entre otros. De aquella generación de teólogos, biblistas e historiadores menonitas, quien más publicó en castellano, aunque nunca le tuve de profesor, fue Juan Driver. En las décadas posteriores he vivido mucho y he sido templado en muchas lides, pero los lineamientos generales de mi fe cristiana se forjaron en aquella juventud. A continuación, algunas de mis convicciones medulares. Creo que Jesús es el único camino al Padre. Creo que es de Él personalmente, de su ejemplo en primera instancia y de sus palabras de enseñanza que hemos de conocer a Dios. Y creo que los efectos de la enseñanza y muerte y resurrección de Jesús siguen actuando y transformando a la humanidad. Y que culminarán en una nueva era de gloria sin muerte, que gozaremos en la presencia del Padre. Creo que Dios se acerca a la humanidad donde nos encontramos, en el discurrir de nuestras vidas personales y con el paso de la historia. Creo que, como dijo Jesús a la samaritana en Juan 4, la salvación viene de los judíos y que sus libros sagrados, entre ellos el Nuevo Testamento, son siempre útiles para guiar nuestra manera de pensar y hablar sobre Dios. Creo que Dios no hace acepción de personas entre razas, condición social, nacionalidad, sexo, ni ninguna otra categoría que usamos para diferenciar entre unos y otros. Creo que todos y todas hemos sido creados a su imagen y semejanza. Creo que aunque pecadores, esa imagen sigue allí y que mientras haya vida es posible rescatarla. Creo que todo ser humano puede ser llenado por el Espíritu de Dios y puede servir a la Iglesia en cualquier capacidad, según sus dones y sin ningún otro condicionante que la elección divina. Creo
que una espiritualidad sin consecuencias prácticas en la formación de una sociedad alternativa y pacificadora y revolucionaria, contraria a las idolatrías y fanatismos ideológicos y a todos los egoísmos de todas las sociedades humanas, una espiritualidad sin esas consecuencias prácticas viene a ser puras mentiras piadosas destripadas de ningún poder redentor. Creo que la Iglesia debe vivir a contracorriente del mundo, aunque por ello de vez en cuando le toque padecer persecución. Amo a Dios y amo a la Iglesia.